Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermana en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 2 de junio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice el Señor que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios, sino antes hacer lo que Dios quiere que haga en nosotros. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, que va la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que va a ser sembrada en nuestros corazones, que la podamos entender, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda confusión y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observó todo a su alrededor y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betanía. Al día siguiente, cuando salían de Betanía, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de higos y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, ¿no dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones? Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 2 de junio del 2023. Gracias por estar presentes hoy para que juntos nos alimentemos, para que meditemos la palabra del Señor, para que hagamos lección divina. Vamos, ahí en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice, lee, relee, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito y así tengas éxito. Vamos a abrir nuestros corazones para que la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, sea sembrada en nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, nuestro corazón que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, demos ustedes y yo mucho fruto con perseverancia, como nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Hoy estamos meditando la lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 11 del versículo 11 al 26. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betanía. Jesús va al templo y mira todo a su alrededor lo que está ahí sucediendo. Luego regresa con los discípulos. Al día siguiente, cuando salían de Betanía, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y se fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró nada más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. El Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, sintió hambre. Y cuando tiene hambre, Jesús va a la higuera. La higuera representa a la iglesia. También la higuera puede ser el hogar. La higuera donde Jesús va a buscar el fruto puede ser nuestro corazón. Y Jesús va con ganas de encontrar fruto allí. Si Jesús viniera hoy a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, ¿encontraría frutos? Estamos viviendo y dando frutos para el Señor. En Lucas 8:15 nos dice, los de buena tierra son los que reciben la palabra del Señor y dan fruto con perseverancia. Allá en San Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice el Señor que tenemos que dar fruto y un fruto que dure. ¿Y cómo vamos a dar ese fruto? Estando en una unión común con el Señor, lo que nos dice allá en Juan 6:56. El que come mi carne, ve mi cuerpo, permanece en mí y yo en él. A través del sacramento de la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, ustedes y yo permanecemos unidos al Señor y podemos dar fruto. En Juan 15:5 dice el Señor, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Jesús va al templo, luego Jesús ve a la higuera a ver si tiene frutos. Y vamos a ver si encontró frutos. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo de frutos en ella. Entonces, muchas de las veces nosotros estamos como la higuera, llenos de hojas. De lejos se mira lindo. Oh, mira, esta persona va a la iglesia, esta persona se confiesa, esta persona comulga, esta persona es un santo o una santa viviente. Pero solamente por fuera. Y está llena de hojas, de apariencias. Por allá en el primer libro, vamos a ver en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7, nos dice el Señor que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Nuestro corazón, tu corazón y mi corazón está lleno del amor de Dios, porque por fuera podemos estar bonitos, bañaditos, hermosos y la gente nos puede mirar orar, nos puede mirar hacer muchas cosas, pero ¿qué tal por dentro? Por allá en San Mateo capítulo 23, versículo 23, nos dice el Señor,
fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pueden leer Mateo 23 del 14 en adelante. Ustedes limpian la copa por fuera, pero no se preocupan de lo de adentro. Y dice, fariseo hipócrita, limpia primero lo interior para que lo exterior se mire bien. Porque nosotros por fuera a veces somos como la higuera que de lejos se mira linda, llena de hojas excelentes. Pero por dentro no hay nada de fruto. Está vacío. Nuestro corazón está lejos de Dios. Ahí se cumple lo que dice ya Jesucristo en Marcos 7:7. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estamos como la higuera, solo hojas y sin frutos. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Todavía nosotros no estamos dando fruto, mis hermanos y hermanas. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Es hora de que ustedes y yo empecemos a dar frutos, y no cualquier fruto, sino como dice en Juan 16, en San Juan capítulo 15, versículo 16, un fruto que dure. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie más coma fruto de ti, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Jesús viene a buscar fruto, que nosotros demos fruto para su higuera, para su iglesia. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Otra vez está en Jerusalén. Jesús va ¿a dónde? Al templo. Por eso el templo es tan importante. Por eso allí en Efesios capítulo 3, versículo 22 y 23 nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Nosotros no podemos decir que yo soy cristiano, yo amo al Señor y le doy la gloria a Dios donde yo quiero, porque Dios está en todo lado. Dios sí está en todo lado, pero la gloria se la da a Dios en la iglesia. Y Jesús está en el templo esperando por ti y por mí. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del recinto mismo. Entonces aquí nos muestra que dentro del templo hay personas que se dedican a hacer negocio de la fe, lo que nos dice ahí en primera de Timoteo 6:3, que hay personas que creen que hacen negocio de la fe. Y eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. El Señor en Mateo capítulo 10, versículo 8 nos dice gratis, lo recibieron en lo gratis. En San Lucas 10, capítulo 10, versículo 7 dice que no hay necesario de cobrar por lo que de Dios se ha recibido gratis. No es necesario. Pero eso también para los feligreses no quiere decir que no tienen que dar. Porque en Lucas 17 dice que el obrero merece su salario. Tenemos que aportar a la iglesia. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que tenemos que dar con abundancia, que Dios ama al que da con alegría, que el que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad o tacañería, el que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Por eso allá San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, del versículo 33 en adelante nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Tenemos que dar. Con esto no quiero que haya personas que saquen excusa. Si Jesús echa a las personas que hacen negocio de la fe, entonces no tenemos que dar a la iglesia. Sí, tenemos que dar a la iglesia. ¿Recuerdan allá Deuteronomio 26:12? Dice que el diezmo no era dinero, primeramente era la 10ª parte de sus cosechas, que era para los sacerdotes. Y Jesús en el Nuevo Testamento, hablamos ayer en el Evangelio de ayer, que Jesús no elimina el sacerdote, Jesús cambia el sacerdote, que lo dice en Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12. El diezmo es para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano y para el forastero, para los más necesitados. Y de eso Jesús nos va a juzgar en el juicio final. En Mateo 25, 34 en adelante, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, anduve forastero, me recibiste en tu casa. Tenemos que preocuparnos de los sacerdotes y de las personas necesitadas. Bien, llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del recinto mismo, volcaba las mesas de los que cambiaban dinero
y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transitar cosas por el templo, porque el templo es casa de oración. El templo no es para estar haciendo negocio. Hay personas que no les gusta ir a la Santa Eucaristía, no les gusta, e incluso no tienen ni respeto por la Eucaristía. Ese rato de la Eucaristía están pidiendo limosna o mandando a sus hijos inocentes a pedir limosna. Tienen que ser coherentes, tienen que saber cuándo y dónde. Pero en el momento de la misa es el culmen de la vida cristiana. Se tiene que tener el máximo respeto. O hay personas que entre comillas, son cristianos, se van solamente a pedir en la puerta. Una vez alguien me pedía a mí, hermano, ayúdeme con eso, con el otro. Le invité a orar. ¿Ustedes creen que quiso orar? No que quería escuchar de Dios nada, pero sí que le den dinero. Y después descubrimos que era una persona que venía en el bus tranquilamente, se bajaba, venía y se sentaba en la iglesia a pedir limosna. Entonces, esas son personas que hacen negocio dentro del templo y Jesús no quiere eso de nadie. Jesús quiere que vengamos al templo a hacer lo que dice en Efesios 3, 21 en adelante, a darle la gloria a Dios. Efesios 3, 21 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Recuerden eso. Aquel que tiene poder para hacer todas las cosas mejor de lo que podemos pedir, a él se le da la gloria en la iglesia. Nos dice Efesios 3, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Luego se puso a enseñar, les dijo. Dios nos dice en la Escritura, si ven, Jesús se pone a enseñar con la Sagrada Escritura. Jesús les saca a los que están haciendo negocio dentro del templo, de la casa de oración, y se pone a predicarlos con las Sagradas Escrituras. Por eso es importante las Sagradas Escrituras. Jesús se pone a enseñarlos y les dice, nos dice Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Sí ven? Que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos escucha a través de nuestra oración. Y Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Si queremos escucharle a Dios, tenemos que siempre aferrarnos a las Sagradas Escrituras, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice así. También en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 25 nos dice que todo pasa, mas la palabra de Dios dura para siempre. Nos dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No dice la Escritura, no dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús lo llama ladrones a los que hacen negocio de la fe o a los que manipulan a las personas basándose en la fe. Hay personas que no les gusta trabajar y ven a un predicador, ven a un sacerdote, a una religiosa, oh, tú estás sirviendo al Señor, ayúdame, ayúdame. Y a veces le dicen, ven, te doy trabajo, y no quieren trabajo, pero sí quieren que le dé el dinero. Sin vergüenza. Hay personas que no pueden y se necesita ayudarles, pero hay personas que no tienen vergüenzas, tienen todo para trabajar y no trabajan, simplemente quieren que le den. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo que ocurrió y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que enseñaba, el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Jesús enseñaba basándose en las Sagradas Escrituras. Dios dice esto en las Sagradas Escrituras. Y eso producía un gran impacto en el templo. Por eso todos estamos llamados a enseñar lo que dice Dios según las Sagradas Escrituras, no lo que le viene a usted o me viene a mí a la mente. Eso no es correcto, porque la enseñanza que produce un impacto en el pueblo es aquella enseñanza que se basa en las Sagradas Escrituras. Como dice aquí en el versículo 17, dice Jesús, ¿no dice Dios en las Escrituras, mi casa será llamada casa de oración? Y acá en el versículo 18 dice que le tenían miedo al ver
el impacto que su enseñanza producía en el pueblo. ¿Por qué producía impacto? Porque Jesús predicaba con las Sagradas Escrituras. No puede haber prédica sin las Sagradas Escrituras. Hay predicadores que se van a predicar, agarran un texto bíblico, una cita, leen esa cita y el resto de la prédica se pasan hablando cosas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y si no predican las Sagradas Escrituras, ¿cómo se va a alimentar el pueblo? Si Jesús dice en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 10:17, por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Es importante que alimentemos con las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos y hermanas. Cuando pasaban, versículo 19. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe. Como Jesús respondió, tengan fe. Otra vez, Jesús respondió: Tengan fe en Dios. ¿En qué tenemos que tener fe? Tengan fe en Dios. ¿En qué tenemos que tener fe? Según San Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús respondió: tengan fe en Dios. Entonces ustedes y yo no tenemos que aferrarnos al nuevo orden mundial, a los gobiernos comunistas, sino tener fe en Dios. Que Dios, como dice en Romanos 4:21, tiene poder para cumplir lo que Él dice. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de allí y arrójalo al mar, y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. ¿Cuál es la clave? Pedir y no dudar en el corazón. Por eso Jesús nos va a venir a decir, allá por ejemplo en San Lucas 8:48, le dice a la señora: tu fe te ha salvado. En Mateo 9:29, que se haga como has creído. En Mateo 8:13, que se haga como has creído, que se haga conforme tu fe. Por eso es que a veces nosotros no conseguimos obtener lo que el Señor tiene para darnos porque dudamos de Él, como Pedro duda ya en Mateo 14:27, Pedro duda y se hunde al lago. Y a veces nosotros dudamos y por eso no obtenemos de lo que el Señor pedimos, porque dudamos en nuestro corazón. San Marcos 11:24, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahí está. Pídanlo con fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera. Entonces dice Jesús, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo tienen. Agradezcan por eso y si no dudan en su corazón, lo recibirán. Ahora, también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice que Dios nos da según la voluntad de Él, no según la voluntad de nosotros. Por eso en el Padre Nuestro, que Jesús nos enseña por ahí en San Lucas 11:2 en adelante, San Mateo 6:9 en adelante, nos enseña el Señor a rezar: hágase tu voluntad, no hágase como yo quiero, hágase tu voluntad. Y cuando no sabemos pedir, Romanos 8:26, el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos, para interceder por nosotros. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Aquí está la clave. Cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Por eso nos dice en San Mateo 5:23, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con él y luego vienes y presentas tu ofrenda. Porque si nosotros oramos, elevamos nuestra oración y tenemos algo contra alguien, entonces eso será una impedición, impedirá que nosotros recibamos esa gracia, ese favor de Dios. Que ahorita lo vamos a ver en 1 de Pedro 3:7.
San Marcos 11:25. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros también nuestras faltas. A veces solo queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. No, eso no es así. Primero nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona a nosotros nuestras faltas. Para terminar, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Muy bien, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ustedes, maridos, aquí va un caramelito para nosotros, los maridos. Escuchen, todos los maridos. Ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida, en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Trátenlas con respeto. Con eso vuestras oraciones no serán desoídas. Para que el Señor escuche las oraciones de nosotros los maridos, tenemos que tratar con respeto, que amar a nuestras mujeres como a nuestras esposas como Jesús ama a la iglesia, como nos explica allí en Efesios capítulo 5 del versículo 23 al 32. Así nuestras oraciones no serán desoídas. A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una vida de coherencia. Pedimos a Dios que nos perdone y nosotros no somos capaces de perdonar a los demás. Pedimos a Dios que nos entienda, nosotros no somos capaces de entender a los demás. Nosotros decimos que amamos a Dios y no somos capaces de amar con un amor sincero. Y de hecho vamos a terminar con Romanos capítulo 12, versículo 9. Mire, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Tenemos que amar con un amor sincero. A veces amamos con un amor hipócrita y de ahí decimos, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Porque a veces a los hermanos le reímos, le mostramos los dientes, pero en nuestro corazón está lleno de rencor y de odio. Por eso nos dice en Romanos 12:9 que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Romanos 12:10 que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. No puede haber un amor hipócrita, un amor falso. Tiene que ser un amor con cariño, verdadero cariño. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Tenemos que no esperar que el otro me respete, sino yo respetar al otro primero. Y yo sembrando respeto en la otra persona, entonces cosecharé también respeto de aquella persona. Gálatas 6:7. Lo que uno siembra, eso cosecha. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 11. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu.
y sirvan al Señor. Tenemos que ser diligentes en servir al Señor, no perezosos, no flojos. Y nos dice en Romanos 12:12, tengan esperanza y sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Tenemos que orar siempre. Orar con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que no tenga rencor, un corazón que tenga amor y amor, como dicen Romanos 12:9 y 10, que sea un amor sincero, un amor fraterno, verdadero, con cariño. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, su hermano predicador católico, su hermano en Jesucristo. Denle like a este video, denle suscribir, denle compartir. Apóyenos para seguir llegando a más comunidades con la palabra del Señor. Pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal, libre y voluntariamente. Que el Señor les bendiga su noble y generosa